En este video vamos a factorizar completamente este polinomio en los enteros, es decir, buscar expresarlo como producto de polinomios de menor grado, irreducibles, que no se puedan factorizar más en los enteros. La factorización completa es una y solo una de las siguientes: un producto de tres polinomios lineales a coeficientes enteros, o el producto de uno lineal por otro cuadrático, irreducible en los enteros, los dos polinomios a coeficientes enteros, o sencillamente el polinomio no admite factorización en los enteros. Como tenemos un polinomio cúbico sin factores comunes, empezaremos la factorización usando la división por Ruffini. Pero recuerda, necesitamos un divisor exacto. Para encontrarlo, nos podemos valer del teorema del factor. X menos R es un factor de P. Esto es, X menos R divide a P si y solo si R es un cero o raíz del polinomio. Es decir, P en R es cero. Así que de manera equivalente intentamos encontrar un número R que sea cero del polinomio. Con esto conseguiremos un divisor exacto de P. Empecemos entonces intentando encontrar algún cero del polinomio. Primero establecemos una lista de las posibles raíces racionales del polinomio, usando el teorema. Las posibles raíces está conformado por los divisores del término independiente, en este caso 4, entre los divisores del coeficiente principal, los divisores de 6, 1, 2, 3 y 6, sin tomar en cuenta el signo, pues se repetirían elementos en la lista. Los divisores de 4 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4. Estos son los primeros posibles ceros del polinomio, correspondientes a todos los divisores de 4 divididos entre el primer divisor de 6, 1. En la línea siguiente repetimos esta lista y dividimos entre el siguiente divisor de 6, 2. Hay números que ya están en la línea anterior. Los eliminamos de esta línea. Luego, en otra línea, los candidatos racionales correspondientes a la división entre 3. No hay ninguno repetido. Finalmente falta considerar los provenientes de la división entre 6. Volvemos a repetir la lista entre 6. Al simplificar, vemos que hay números repetidos. Eliminamos de esta línea los repetidos. Tenemos 14 posibles raíces racionales del polinomio. Si el polinomio tiene al menos una raíz racional, entonces por el teorema del factor, X menos R sería un factor de P. Y podemos obtener la factorización mediante la división de polinomios, usando Ruffini, sabiendo que el resto de la división es 0. Entonces, como tenemos un polinomio de grado 3, lo podríamos factorizar como 1 de grado 2 por este factor lineal, X menos R. Luego, como nos piden factorizar completamente, habría que considerar factorizar el polinomio de segundo grado. Y una manera concluyente es analizando el tipo de raíces de la ecuación de segundo grado, obtenidas por la fórmula cuadrática. Hay que localizar aunque sea una raíz R. Lo podemos hacer evaluando y viendo si el valor del polinomio es o no 0, o haciendo la división entre X menos R, el candidato a raíz, y ver si el resto es o no 0. ¿Por dónde empezar? Comencemos descartando candidatos a raíces. Fíjate que como todos los coeficientes del polinomio son positivos, es imposible que un número positivo sea raíz. El valor del polinomio en un número positivo es mayor a 0 y por consiguiente distinto a 0. De manera equivalente, es imposible que el resto de la división entre X menos R con R positivo sea 0. Así que descartamos todos los números positivos de la lista. Empezaremos probando en los primeros enteros. Menos 1. Nosotros determinaremos el valor del polinomio en menos 1. Evaluamos el propio polinomio en menos 1, sustituyendo X por menos 1 y haciendo las cuentas.
para ver si el valor del polinomio es o no 0. El valor del polinomio es 7, distinto de 0. Por tanto, menos 1 lo eliminamos de la lista. Continuamos con el siguiente. Evaluamos el polinomio en menos 2, sustituyendo x por menos 2 y haciendo las cuentas. Vemos que el valor del polinomio es 0. Menos 2 es raíz. X menos menos 2 divide a b. Con toda seguridad, el resto de la división es 0. Ahora haremos la división entre x más 2, usando Ruffini. Anotamos los coeficientes, pasamos las rayas. En el vértice, escribimos la raíz y empezamos la división, bajando el coeficiente principal. Recuerda que se multiplica en diagonal y se suma algebraicamente en vertical. Ya sabemos que el resto de esta división es 0. Si no tenemos 0 es porque cometimos un error. Al continuar con la división de Ruffini, efectivamente obtenemos 0 en el residuo. Como el dividendo es de grado 3, el cociente es de grado 2. Del algoritmo de la división, como el resto es 0, ya tenemos una factorización del polinomio. Recuerda que nos piden la factorización completa del polinomio en los enteros. Así que hay que intentar de factorizar el cociente obtenido. Puedes seguir con Ruffini, probando de la lista las que sirvieron y las que no hemos probado aún. Las puedes probar en la propia división viendo con cuál de ellas se obtiene resto 0. Intenta de factorizar y concluir. Luego compara con el procedimiento que te proponemos. Tenemos que considerar factorizar este polinomio de segundo grado. Te recordamos este método. Si la ecuación polinomio igual a 0 tiene raíces reales, pueden ser iguales. Esto ocurre si el discriminante es mayor o igual a 0. Entonces el polinomio se puede factorizar en los reales. Y la factorización es el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Si la ecuación no tiene raíces reales, entonces el polinomio es irreducible en los reales. Así que encontramos las raíces de la ecuación polinomio cociente igual a 0, mediante la fórmula cuadrática. Hacemos las sustituciones y las cuentas del discriminante. Como el discriminante es negativo, la ecuación de segundo grado no tiene raíces reales. De aquí concluimos que el polinomio cociente no se puede factorizar en los reales y por consiguiente en los enteros. Esta es una factorización completa del polinomio dado en los enteros.